Jonás y el gran pez, la huida, la tormenta y la segunda oportunidad. Hay momentos en la vida donde huimos, no del peligro, sino del propósito. Eso hizo Jonás, un profeta cansado, temeroso, decidido a escapar del llamado divino. Creyó que podía alejarse de Dios tomando el rumbo contrario, pero el mar no se olvida. El destino no se borra y la voz de Dios siempre encuentra a quien intente esconderse. La tormenta no era solo viento y lluvia, era una conversación entre Dios y un hombre que corría, y en medio de aquel caos, Jonás descubriría que no se puede huir del amor, ni de la misión para la cual fuiste creado. Porque cuando todo parece terminar es cuando Dios prepara una segunda oportunidad. No te vayas, lo que estás a punto de ver te mostrará que no importa cuán lejos corras, siempre hay un camino de regreso. Suscríbete, activa la campanita y comparte este documental porque esta historia podría convertirse en la segunda oportunidad que alguien necesita escuchar hoy. Episodio 1. El llamado y la fuga cuando un profeta eligió el camino contrario. En el cruce de culturas entre Asiria, Israel y los puertos del Mediterráneo, una llamada cambió el rumbo de un hombre y, brevemente, el de una ciudad entera. Hablamos de un tiempo que los estudiosos suelen situar en el siglo VIII antes de la era común, cuando imperios crecían y caían y las naciones escuchaban a voces que prometían advertencia o juicio. Presentación de Jonás, el hombre y su sombra. Jonás, paloma en hebreo, no era un orador de plaza ni un político popular. Era un profeta, un mensajero incómodo cuyo encargo sería decirle a un imperio que su iniquidad corría delante del juicio de Dios, pero su corazón, a diferencia de su palabra, estaba en conflicto. ¿Qué hace un mensajero cuando el mensaje es para un enemigo? ¿Qué hace quien teme que la misericordia confunda su sentido de justicia? El mandato divino, ir a Nínive. La orden fue clarísima: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su mal ha subido delante de mí. Nínive, capital del poderoso imperio asirio, símbolo de opresión, violencia y conquista, no era un llamado cómodo, era un mandato que rompería expectativas, la compasión de Yahvé dirigida a quienes Israel veía como enemigos. La reacción humana, miedo, orgullo, razones. Jonás, sin dramatismo retórico, hizo lo impensable. En lugar de ir al norte, se dirigió al sur, no a Nínive, sino al puerto de Jope, rumbo a Tarsis, la ciudad que simbolizaba lejanía y olvido, y tomó un barco que lo llevaría lejos de la misión. Sus razones no fueron solo cobardía, hubo orgullo, temor de ver la misericordia extenderse donde él quería venganza y el deseo de no ser instrumento de una gracia que humillara su expectativa de justicia. El mercado, la partida, la despedida. Los puertos siempre huelen a posibilidad y pérdida. La gente sube, baja, reza y apuesta. Jonás se mezcla con los marineros. Su figura se disuelve entre voces de lenguas y monedas. Nadie sabe o nadie pregunta por qué se marcha el profeta. La leyenda empieza con una fuga que nadie entiende. Mar adentro, calma que presagia la tormenta. A menudo en el relato bíblico el mar es metáfora, caos, frontera, lo impredecible. Jonás se sube a la cubierta buscando distancia, sin saber que la distancia no borra la llamada. Mientras el barco corta el Mediterráneo, un silencio pesado se instala como antesala. La tormenta estalla, naturaleza que acusa. De pronto, lo que era calma se convierte en violencia. Un viento huracanado rompe mástiles, las olas golpean las planchas de la nave y los marineros lloran por sus vidas. No es una tempestad ordinaria, tiene la intensidad de algo que reclama justicia o equilibrio. El barco cruje como un gigante herido. Los marineros y su terror, religión en la proa. En la cubierta se oyen plegarias a dioses de mar y luna, cánticos en idiomas que no son el hebreo. Cada hombre invoca su tradición. El terror unifica a Jonás, sin embargo, no se une a la confusión. Se retira abajo, se acuesta en la bodega y se duerme, como si su alma quisiera ocultarse aún más. La desesperación y el consejo, echar suertes. Mientras la nave se deshace, los hombres toman decisiones desesperadas. Arrojan carga al mar para aligerar la nave, gritan a los dioses, intentan remar sin rumbo. Finalmente, en un gesto ancestral, echan suertes para saber quién ha provocado la calamidad. Las suertes son antiguas, una manera de pedirle al destino que nombre al culpable.
La suerte señala a alguien con sangre hebrea en la cubierta. El hallazgo, Jonás confrontado. La suerte cae sobre Jonás, lo sacan de la oscuridad, temblando como la madera del barco ante la pregunta: ¿quién eres y qué has hecho? Él responde con una franqueza que hiela, admite ser hebreo, profeta del Señor, y confiesa que huye de la orden divina. Su revelación transforma el temor en acusación. La tormenta no es solo meteorología, es una búsqueda moral que ha hallado su blanco, la decisión límite, vida para todos o para uno. Los marineros, hombres de mar curtidos, ya no rezan con la misma cadencia. La opción que proponen es cruel en su lógica salvavidas: arrojar a Jonás por la borda y calmar al mar. Jonás sorprendentemente se ofrece, no por valentía nueva, sino por aceptar la consecuencia de su desobediencia. Su rostro ya no tiene la tensión del orgullo, tiene la quietud de quien ha renunciado, el lanzamiento y la calma. El mar obedece. Arrojado al abismo, su cuerpo desaparece entre espumas. El mar, entonces, como si hubiera cumplido una sentencia, se aquieta. Los marineros, asombrados, ofrecen sacrificios a Yahvé y prometen juramentos que resuenan en la cubierta como una nueva música. Pero el destino de Jonás no es la tumba simple del mar. El gran pez, signo y salvación. Lo que sigue a la caída no es desaparición, sino encierro. Un gran pez, la tradición lo llama gran pez, no necesariamente una ballena uniforme. Engulle a Jonás y en la oscuridad de la barriga comienza una noche que cambia la historia. No es el fin, es una segunda escritura del propósito. Reflexión interna, la bodega como vientre del mundo. Allí, dentro de estrechez y humedad, el profeta confronta su alma. En la quietud total se revela el trasfondo: miedo, orgullo, una teología que prefería la retribución a la misericordia. La soledad se hace examen y la oscuridad se vuelve tutor. Oración y conversación, la súplica que abre el cielo. Desde lo profundo, Jonás eleva una oración que es grito y confesión. No pide un milagro por orgullo, sino una segunda oportunidad para cumplir la orden que antes rehuyó. Su plegaria retumba en la piel del pez y, eventualmente, alcanza oídos que no fallan. En la oscuridad del vientre, el profeta habla con su Dios y el mar escucha. Cuando la palabra de Jonás se convierte en su promesa, algo cambia afuera. Vientos, olas y corazones esperan la respuesta. ¿Responderá Dios con muerte o con una segunda oportunidad? No te desconectes ahora, lo que viene es la prueba que redefine a un hombre y a una ciudad. Suscríbete, activa la campanita y quédate para el episodio 2, donde la tormenta se vuelve misericordia y una gran ciudad recibe una voz inesperada. Comenta: ¿aceptarías una segunda oportunidad si viniera envuelta en oscuridad? Comparte este video para que alguien más escuche que, a veces, la fuga termina en el lugar donde comienza la misión. Episodio 2. La tormenta, el mar y la verdad que no puede esconderse. Una noche que no perdona. La noche cae sobre el mar Mediterráneo y el viento comienza a gemir como si presintiera la desobediencia que viaja a bordo. El barco fenicio, construido con madera de cedro traída desde el Líbano, avanza en dirección a Tarsis, hasta que el cielo deja de ser cielo y se convierte en amenaza. El mar, que para los antiguos pueblos semitas representa caos, abismo y muerte, empieza a levantar montañas líquidas. Los marineros, hombres endurecidos por 1000 batallas contra la tempestad, sienten que esta no es una tormenta común. El despertar de Jonás. Mientras los hombres luchan por mantener el barco a flote, Jonás duerme en lo profundo de la nave. No es un sueño de paz, es un sueño de evasión. El capitán baja, empapado, temblando, y lo sacude. «Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros». Pero en la mirada de Jonás, el capitán no encuentra miedo, encuentra culpa. Su nombre sale a la luz. Los marineros deciden recurrir al método antiguo para descubrir la causa del desastre. Echan suertes y en medio del temblor, de los gritos, del rugido del mar, la suerte cae sobre Jonás. El silencio pesa más que la tormenta. Jonás levanta la mirada y por primera vez admite lo que ha intentado negar. Soy hebreo, temo al Señor, Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. La decisión terrible. Los marineros retroceden, horrorizados. No han ofendido a un Dios cualquiera, sino al Dios que controla el mar devastador que los está tragando.
El barco cruje, los remos se quiebran, la lluvia cae como piedras. Jonás habla con voz quebrada. Si me lanzan al mar, el mar se calmará. Yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad, pero los hombres no quieren derramar sangre inocente. Reman con todas sus fuerzas, intentando salvar la vida de un profeta que intenta huir del Dios que lo creó. El momento final. El esfuerzo es inútil, el mar se vuelve un monstruo imposible de contener. Los marineros, temblando, levantan a Jonás entre sus brazos y antes de lanzarlo, pronuncian una súplica que corta el alma. Señor, no nos tomes esto como culpa, tú sabes que debemos hacerlo. Las manos se abren, el cuerpo cae, el mar lo traga, y en el instante exacto en que Jonás desaparece bajo las aguas, la tormenta se detiene. No poco a poco, no gradualmente, sino como si una mano divina apagara un incendio con un solo gesto. El silencio después del caos. El barco queda flotando casi inmóvil. Los marineros caen de rodillas. El miedo que tenían al mar ahora se convierte en reverencia al Dios que lo controla. En cubierta, las cuerdas aún gotean agua, los rostros están pálidos y un pensamiento invade a todos. Este Dios es real. La profundidad oscura. Bajo las olas, Jonás desciende, las aguas se cierran sobre su cabeza, las algas se enredan en sus brazos, la oscuridad lo envuelve como un manto. La palabra hebrea, Tehom, el abismo, toma forma. Jonás siente que los cimientos de los montes lo rodean. Y ahí, en lo más profundo del mar, cuando el aire escapa, cuando la vida se apaga, cuando no queda esperanza, un sonido irrumpe en la oscuridad. No es humano, no es marino, es el rugido de una criatura gigantesca, la sombra que se acerca. Una forma colosal avanza entre las corrientes, desplazando toneladas de agua con cada movimiento. A lo lejos, Jonás solo ve una inmensidad oscura, una boca que parece una caverna submarina. Antes de comprender lo que sucede, la criatura abre sus fauces y Jonás desaparece en su interior. El mar vuelve a cerrar su silencio, respirar en la imposibilidad. Jonás despierta, no está muerto, pero tampoco vivo en un sentido normal. Está dentro de algo, un espacio estrecho, oscuro, caliente, móvil. El agua gotea desde las paredes orgánicas. El eco de su respiración suena como un lamento antiguo. Y Jonás comprende, Dios no lo dejó morir. Dios lo ha llevado a enfrentar aquello de lo que más huía, su propósito. En la absoluta oscuridad, con el sonido del corazón del animal retumbando a su alrededor, Jonás se arrodilla, respira con dificultad y por primera vez desde que huyó, abre la boca para orar. Si esta historia te está estremeciendo, espera a ver lo que Jonás descubrirá dentro del vientre del gran pez. Su oración, su quebranto, su nueva oportunidad y la misión que cambiará una ciudad completa. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte para que más personas conozcan este mensaje poderoso, porque lo que viene es el renacimiento de un hombre que intentó huir del llamado de Dios. Episodio 3. El vientre del abismo. La oscuridad tiene un sonido, es el eco húmedo de un corazón derrotado y el latido lejano de un Dios que aún no termina su obra. Allí, en el vientre del gran pez, Jonás descubrió que no estaba huyendo del llamado, estaba huyendo de sí mismo. Una oscuridad que respira. El profeta abrió los ojos y no vio nada, ni un destello, ni un reflejo, ni un rastro del mundo que dejó atrás. Solo escuchaba el movimiento del agua filtrándose, el rugido profundo del monstruo marino y su propia respiración quebrada, el latido del monstruo. No había tormenta que lo persiguiera ahora, solo el silencio de Dios, un silencio que pesa, pero que transforma. Jonás recuerda. La memoria es un juez implacable. En la soledad absoluta, Jonás se enfrentó a lo que nunca quiso admitir. No rechazó la misión, rechazó la misericordia de Dios hacia sus enemigos. La confesión. Jonás, con voz trémula, clamé en mi angustia al Señor y Él me oyó. Un grito sincero atraviesa incluso la garganta del abismo. Las algas envuelven su rostro. Cada fibra del profeta estaba atrapada, pero fue allí, cuando ya no podía apoyarse en nada, que comenzó a apoyarse en Dios. Oración entre entrañas. Sus palabras no fueron poéticas, fueron desesperadas. Y lo desesperado, cuando es sincero, se vuelve poderoso. El cielo escucha desde lo profundo. No existe lugar, ni tan alto ni tan bajo, donde la gracia no pueda alcanzarte.
ni el vientre de un pez, ni el vientre de tu propio dolor. La decisión interna. El profeta, agotado pero firme, murmura: cumpliré lo que prometí. Fue su primera obediencia verdadera. No movió los pies, movió el corazón. El pez asciende. El animal sintió una orden que no era suya, el océano tembló y la tierra se acercó. El vómito de la gracia. El profeta cae empapado, exhausto, pero vivo, muy vivo. Dios no solo lo sacó de la muerte, lo devolvió al propósito. El viento del este. La misericordia no lo llevó a la comodidad, lo llevó a la misión, y ahora no podía escapar. Un profeta camina hacia lo imposible, pero Jonás aún no sabía que el mayor desafío no sería el pez, sería el corazón humano, el de Nínive y el suyo. Si esta historia te está estremeciendo, espera, lo más impactante está a punto de ocurrir. Acompáñanos en el siguiente episodio para ver cómo un mensaje divino cambia una ciudad entera y enfrenta a Jonás con su propia alma. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte para que más personas descubran que incluso en la profundidad más oscura, Dios sigue llamando. Episodio 4. El Dios de la paciencia y la segunda oportunidad. La espera incómoda. Jonás había predicado por las calles de Nínive, la gran capital del imperio asirio, el mismo imperio que había amenazado a Israel durante décadas. Ahora, sentado en un monte al oriente de la ciudad, observaba con tensión, esperando ver la caída de un pueblo que consideraba indigno de misericordia. El día número 39 se acercaba a su fin. Dios prepara una sombra. Pero Dios preparó una sombra, un detalle tan pequeño y sin embargo tan profundamente divino. Jonás encuentra alivio. Por primera vez en días, sonríe. Su corazón endurecido aún no entiende la lección. Un gusano a la madrugada. Lo que Dios da, Dios toma, cuando la lección aún no ha sido aprendida. La planta se marchita, la sombra desaparece, el sol cae sin piedad sobre la cabeza de Jonás, el hombre que quería morir. Jonás respira con dificultad, su cuerpo tiembla, el viento ardiente sopla desde el oriente. Y Jonás, frustrado, agotado, quebrado, pidió morir nuevamente. Jonás, susurrando: mejor sería para mí la muerte que la vida. La lección celestial. ¿Tanto te enojas por la planta? Tú te compadeciste de ella, pero no trabajaste en ella ni la hiciste crecer. Y no tendré yo piedad de Nínive, una ciudad de más de 120,000 personas. Silencio profundo, cortante. Jonás baja la mirada, no tiene respuesta. Una ciudad salvada. La misericordia ganó, la compasión se impuso, el juicio se detuvo. Y Jonás aprendió que el corazón de Dios es más grande que nuestro rencor. El profeta que no entendía a Dios. No sabemos si Jonás cambió por completo, pero sí sabemos esto: Dios nunca dejó de perseguirlo, ni en la tormenta, ni en el pez, ni en la ciudad, ni en el desierto. Él no huyó de Jonás, Jonás huyó de él. Y aún así fue amado hasta el final. Segundas oportunidades. Este no es solo un relato antiguo, es una verdad eterna. Dios sigue dando segundas oportunidades a ciudades, a familias y a personas como tú y como yo. La reflexión final. Quizá hoy tú también te encuentres entre huir y obedecer, entre rendirte y volver a intentarlo, entre la oscuridad y la luz. La historia de Jonás nos recuerda que nunca es demasiado tarde para regresar. Pero la pregunta permanece: ¿aceptarás la segunda oportunidad que Dios pone frente a ti o seguirás corriendo hacia tu propio Tarsis? Si esta historia habló a tu corazón, quédate con nosotros hasta el final de esta serie documental. Lo que viene te confrontará, te estremecerá y te transformará. Suscríbete, marca la campanita, deja tu comentario y comparte este mensaje. Ayúdanos a que más personas descubran que la misericordia siempre tiene la última palabra.